Yo les enseñé el domingo pasado, si yo te puedo alejar de lo que Dios dijo que es bueno para vos, te vencí. Así dijo Satanás. A mí no me interesa si sos más complicado, más ducho, más sabio, si sos el dueño del petróleo. A mí no me interesa nada, dice Satanás. Si vos te alejás de Dios, sos mío. Para mí es muy fácil que vos vivas tu vida, es genial, así te dice Satanás, es genial que vos vivas tu vida, que te encargues de tus cositas, porque si vos te encargas de tus cosas, no te encargas de las de Dios. El problema es que cuando no te encargas de las de Dios y lo que Dios te ha dado para que te encargues, tampoco te disfrutás de los beneficios de Dios, porque esa es la condicionalidad de Dios. Estar, ¿se acuerdan? No en el reinito, sino estar en su reino, para entender su lenguaje, para entender y disfrutar de quién es el rey y las leyes del reino. Algunos dirán, sí, pero hay leyes del reino que alcanzan a todos. Sí, ha sido voluntad de Dios que así sea. Porque Él hizo las leyes para toda su creación. Pero sus hijos disfrutan de otras cosas. La ley, hay leyes que afectan a todos, pero hay leyes que son exclusivas del reino y afectan solo a aquellos que la trabajan dentro del reino. Una de ellas es la honra. Y yo no puedo hablarles de primicias si no les hablo de honra. Honrar tiene que ver con reconocer la virtud del otro. Cuando hablo de virtud, hablo de todo lo que se acumula como características excelentes y hermosas que vos reconoces en el otro. Cuando yo honro a alguien, no necesito que nadie me diga, dale, honralo, porque ya no lo estarías honrando. Porque la honra surge de un acto voluntario. La honra es un acto voluntario. La honra es, yo quiero honrarte, pero porque reconozco en vos lo que hay en vos. Hay un mandamiento que viene con promesa. ¿Para qué? Para que tus días sean largos, para que vivas mucho tiempo. Honra a tu padre y honra. ¿Por qué usa la palabra honra? Porque se supone, en primer lugar, que el padre y la madre cumplen función de padre y madre como corresponde. No, eso es lo que Cristo ya supone y dice, tiene que ser así. Bueno, hay leyes que se rompen como esa, a veces no es así. Los padres no son dignos de honrar según nuestros ojos. Pero la honra se dispara no del que recibe, sino del que da. Entonces, vos decidís honrar por dos motivos. Por obediencia a la palabra de Dios y no a cualquier otro, y decidís honrar por reconocer naturalmente y espiritualmente a quien tenés adelante. Vos honrás, espiritualmente se honra con cosas materiales, porque es la forma de expresar aquí donde vivimos en la tierra, la honra a los demás. Porque si vos lo honrás en tu casa, yo te honro con mis oraciones. Ajá. Cuando te pedí que hicieras tal cosa, ¿qué hiciste? Y no estaba de acuerdo. Vos honrás porque reconoces autoridad, le das autoridad a la persona que honrás. Reconoces en quien honrás la virtud que tiene para guiarte, acompañarte, mimarte, proveerte y etcétera, etcétera, etcétera. Lo bueno, como les decía, es que cuando yo honro, se desata honra sobre mi vida, no porque es ley, sino porque es promesa de Dios. Al que honra, será honrado. ¿Recuerdan que hablamos hace poquito del Salmo 1? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan o no? Bien. Si se acuerdan, entonces saben que la fortaleza está en la palabra, que es el alimento que a nosotros nos lleva a comprender todas las cosas que Dios nos dice. Entonces, aquí partimos de un principio para entender honra, para entender primicias, para entender salvación, para entender las doctrinas, entender lo que sea, es que o crees en la palabra o no crees en la palabra. También están los palabrólicos, aquellos que creen en la palabra. Y esos no son los que a Dios les gusta, porque el Señor no se conforma con que creas en la palabra, Él que ama a los hacedores de la palabra. Entonces, que vos creas y digas, sí, yo creo en la palabra, es como decir, yo creo en Dios. Entonces, cuando yo te pregunto, bueno, y pones en práctica sus principios, yo creo en Dios, sí.
y pones en práctica sus principios, por ejemplo, entendés que ser misericordioso es fundamental para tu vida, entendés que ser generoso, que abrazar al otro es fundamental para tu vida, es un principio del reino, sí, pero no todos lo merecen. O sea que no crees en la palabra. Sí, creo, pero un poquito. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice la palabra. ¿Dónde te pondrías? ¿En los calientes o en los fríos? La honra es igual, las fiestas son iguales, los derechos que nos asiste el ser cristiano, somos hijos, amamos a Jesús, y con los derechos funciona igual. Vos vas a poder hacer usufructo de los derechos del reino si vivís conforme al reino. No podés reclamarle a Dios cuando no vivís conforme a lo que Dios dice que tenés que hacer. Es como ridículo, ¿verdad? Si no honrás a nadie, entonces no vas a recibir honra. Porque la palabra dice que si honrás, serás honrado. Entonces, ¿cómo sería si yo digo esto? Si no honrás, es fácil, díganlo fuerte. Lo que pasa es que cuesta esto porque la carne tira para atrás. Qué filosofía pura estoy usando hoy, ¿no? Mira, poesía. La carne tira para atrás. Poesía urbana, ¿no? Si no honras, listo. ¿Por qué nadie me reconoce? Nadie acepta lo que soy. Al final lo que digo, nadie me pasa bolilla. ¿Cuándo yo voy a? ¿Se acuerdan que era el lenguaje de este lado? El lenguaje del reinito. Claro, ese es el lenguaje del reinito porque el que se reina a sí mismo no tiene el concepto de honra. Tiene el concepto de ego sum, de recibir. Solo él. Yo nací para recibir. No podrías cantar canciones como vivo para adorar. ¿La saben esa? Vivo para adorar, vivo para adorar. No podrías cantarla, serías casi como un hipócrita, porque adorar es dar. Adorar es dar todo lo que sos. Adorar es toda tu forma de vida, todo lo que tenés, todo lo que sos, como te dije al principio, para el Señor. Entonces es como hay como una dicotomía. Quiero vivir las bendiciones del reino, pero no quiero vivir los deberes del reino. Quiero activar las leyes del reino a mi favor, pero no quiero activar las leyes del reino a favor de Dios. Y les decía, hay una trampa, porque todo lo que actives a favor de Dios, en definitiva, es a favor tuyo. Porque todo lo que hace Dios con un plan de esos maravillosos que hacen los padres, tiene la intención siempre de bendecirte. Acordate que el Dios al que adoramos es el único Dios que no pide sacrificios, porque Él se entregó en sacrificio por nosotros. Los demás diosesitos que hay por ahí, todos piden, entregame morite, entregame fruta, entregame esto, entregame lo otro. Y se quedan en esto, me das porque yo me lo merezco. Dios dice, yo te doy porque quiero ser tu padre. Y cuando te pido, entras en crisis porque no entendés el principio por el cual te pido. Dice Dios, no se presenten sin ofrendas delante de Él. Entonces, ¿qué está diciendo, pastor? Entonces pide, sí, pero ¿querés que te explique? ¿Tenés ganas que te explique y que nosotros crezcamos un poquito más en ese nivel espiritual de comprensión de las cosas, del por qué? Por ejemplo, Él imaginó, pensó, elaboró la fiesta de las primicias, que es lo que hoy tenemos que hablar. Proverbios 3:5 dice lo siguiente: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu ser, con todos tus pensamientos. Van a decir que estamos locos los nuevitos, los que han venido hoy, de paso bienvenidos a los que han venido hoy por primera vez, pero hagan así. ¿Dónde tenemos el corazón en Manantiales? Acá. Bueno, qué locura. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Está muy bien que yo te llame a ser desequilibrado? No. Estaría mal, pero si te leo este pasaje, es Dios el que te está llamando a ser desequilibrado. Te dice, no te fíes en tu propia prudencia y fíate de todo lo que te dice Dios. La prudencia es limitada cuando la palabra de Dios ya te habló. Dios te bendiga, hijo. Cuando la palabra de Dios ya te habló.
Si la palabra de Dios te lleva a tal lugar y te dice tal cosa, entonces la prudencia del hombre lo único que haría es interferir en el proyecto de Dios para esa palabra. La prudencia muchas veces, cuando escuchaste la palabra de Dios, sobre todo leíste la que ya está escrita, la prudencia lo que hace es limitar la fe. Hay cosas delirantes que podés hacer, que te manda Dios a hacer, y no las haces por la prudencia. ¿Por qué te limita la prudencia? Porque el reinito sigue gobernando. Y yo no lo haría así. Ah, pero Dios sí, Dios te dice cómo tenés que hacerlo. El 6, vamos con el 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué dice que endereza Él? Él no endereza tus pasos porque tus pasos los tenés que enderezar vos. Él te va a decir, iba para acá, hace como las vías del tren, qué sé yo, viste, los puentes esos que se mueven, te mueve el camino y te dice, la palabra dice que tenés que ir para allá, nene, te pone cartelitos, flechas, te hace una pista como en Las Vegas, viste, así, colores, flechas, lucecitas, te pone todo es por acá y vos seguís, Tu decisión es, es por allá voy. Yo te digo que si tus caminos están contaminados por una vida mediocre, escasa, miserable, es porque no has caminado conforme a la verdad de Dios en todos tus caminos. O has sido demasiado prudente cuando Dios te ha pedido actos de fe, o simplemente has sido desobediente cuando enderezó el camino y te dijo, es por acá. Simple. Ahora, eso te acarrea, soy el culpable, No, lo que te dice es que tenés siempre tiempo de volver a los caminos de Dios y dejar que Dios gobierne tu vida. Cuando Dios está en tu vida y gobierna tu vida, lo que sucede es que hay bendición. Ahora, ¿esa bendición va a llegar ya? Sí, llega ya, pero no la vas a disfrutar hasta que no camines en los caminos. Dios no te dice, yo te voy a bendecir después. Te voy a bendecir en el momento que tomes la decisión. Ya mi bendición está para vos. Ahora, tenés que aprender el lenguaje del reino, lo que llamamos en esta casa proceso. Proceso. Eso es el proceso de restauración, limpiar las cosas que te contaminaron antes. Sacarte la mugre que traías encima para ponerte vestidos nuevos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Perdón, para mí que los que juntaron los escritos de la Biblia, este pasaje, el 8 iba en cualquier otro proverbio, en cualquier lado. ¿Qué tiene que ver que sea medicina a mi cuerpo? Tócate. Tóquense un poquito, vamos. A que si te digo, toca a tu novio, Vale, toca a tu esposa, a ver, tócala. A ver si tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Porque será medicina a tu cuerpo, no dice a tu espíritu, no dice a tu alma. Dice, será medicina a tu cuerpo material y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué será que Dios se empeña en intercalar a veces cosas como estas entre las cosas que estamos leyendo que nos parecen absolutamente incomprensibles y que nos llevan quizás a saltearlo y decir, esto no me cuadra mucho en lo que vengo leyendo, sigo. Pero este es el pasaje central de lo que les voy a decir enseguida. Les enseñé hace un tiempito, poquito atrás, les dije que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿recuerdan? Somos una integridad. La unidad de cuerpo, alma y espíritu hace que yo sea gobernable por Dios y disfrute las cosas de Dios aquí en la tierra. Porque te aseguro una cosa, que mientras estés en la tierra vivís en el cuerpo material, ¿o no? Este cuerpo que se me llena de enfermedades y me salen alergias. Mi querida, mi querido, mientras estés en esta tierra, vas a tener que trabajar con tu cuerpo. Es inevitable. Y con todos los cuerpos que te rodean. Los que hacen olor y los que están perfumados. Los más gruesos, hinchados así, musculosos como el mío, y los más delgados, como esos flacos escuálidos que tienen todo dibujadito acá, no sé, eso.
No podemos aislar, como principio entonces, lo espiritual de lo material. Hay gente que trata de aislar lo espiritual de lo material porque es como conveniente. Y en ciertas circunstancias, les dije, la palabra siempre es la palabra y Dios nos está instruyendo. Y hay gente que vive en lo material porque no se anima a desafiarse a vivir en lo espiritual. El tema que tanto uno como el otro son escasos en su vida. Siempre van a estar incompletos. También ya se los dije el otro día. Pero déjame decirte una cosa. Según cómo vivas con lo material, vas a demostrar tu vida espiritual. Sé que están pensando, la carne se pelea, están ahí a los cuchillazos. Jesucristo compartió los peces y los multiplicó para darles de comer a un cuerpo material, a una multitud que estaba llena de hambruna, para después predicarles el Evangelio. ¿Qué pensaste que te iba a hablar? ¿De cómo tratás al que tenés al lado? Te lo puedo decir. Porque vas a demostrar cuán espiritual sos a tu esposa. Cuando le demuestres que lo que haces el viernes en Valientes te está sirviendo para transformarte en el mejor hombre del reino, para ir a abrazarla, cuidarla. O le estás demostrando a tus hijos pagándole la universidad, pagándole la ropita, llevándolos al médico, ayudándolos con su dentadura, con el espíritu. ¿Vos orás? Sí, genial. Dios provee. ¿Qué provee? Anda a pagarle al odontólogo, anda a pagarle, ¿cómo se llama? Los brackets a tu hijita con un par de oraciones, 4 Ave María, 20 Padre Nuestro. Anda. Capaz que te lo recibe, ¿sí? Tienen que ser reales. No empiecen a mirar a este pastor como diciendo, ¡ay, qué poco espiritual! Perdóname, cuando salís a la calle, ¿no te pasa eso? ¿Sí o no? Cuando te sentás en este asiento, ¿te pasa eso, sí o no? Que no sabes qué es lo que te pasa. ¿Te duele la cola de tanto estar sentado? Eso es material, no es espiritual. Los niñitos lloran porque tienen hambre o porque tienen alguna molestia. ¿Te molestan los oídos porque te está gritando al lado, mamá, papá? Sí, ¿por qué? Eso es material, no es espiritual, ¿sabes? No podés separar lo espiritual de lo material. Como tampoco podés pretender que todo viene de un origen material, todo es espiritual. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Sos cuerpo, sos alma y sos espíritu, siempre ante cualquier decisión, ante cualquier situación. Y si estás amorfo porque alguna de las partes no está bien desarrollada, te das cuenta cuando te enfrentas a esas cosas que son o espirituales y tu espíritu está acá, o materiales y tu materia está acá, o está acá. Disfrazada en forma de cocodrilo. Honra a Jehová con tus bienes. Según vos, ¿Dios es digno de honra? Ya te dije lo que era la honra. Después te voy a leer otro pasaje para que veas por qué deberías reconocer la honra de Dios hacia vos. Porque acordate que Dios dio primero. Primero Dios te honró. Y ya por ese solo principio Él debería ser digno de recibir honra. Claro, pero los que tienen desarrollado solo el espíritu, nada más que el espíritu, solo el espíritu, son solo seres espirituales, honran a Dios con sus adoraciones, sus alabanzas, y vienen, oh Dios, cuánto te amo, predico el evangelio en todos lados. Pero ahí, cuando le digas que tu hermano está pasando hambre, a ver si va a la esquina, compra un paquete de yerba, un paquete de arroz y se lo lleva al hermano que está pasando hambre en la esquina. Es que soy demasiado espiritual. Yo oro para que Dios te provea. Pero los que no son espirituales, que también aman a Dios, pero dicen, oh Dios, yo te honro. Ay Dios, pero no entiendo espiritualmente por qué yo debería dar. Si yo me pelo trabajando, es para mi familia, es para mí, ¿por qué debería dar? Si vos me provees a mí. ¿Entienden el desequilibrio de ser espirituales o carnales y no ser aquellos que honran a Dios? Porque dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos
tus frutos y serán llenos. No, según la versión del espiritual diría, será lleno tu espíritu del placer que has tenido por dar. ¿Qué dice? ¿Sabe de qué está hablando? Vas a tener lleno de vino por la cosecha, el mejor vino en esos lagares que son materiales, en esas bodegas que son materiales, en esas alacenas que son materiales, porque uno cosecha según lo que siembra, porque es según el género, mis amados. Vos sembrás en lo espiritual, cosechás en lo espiritual. Vos sembrás en lo material, cosechás en lo material. Sé que aquí hay argumentos, aquí en esta tierra y en estos lugares, hay argumentos, pero si vos supieras el estrago que han hecho con el tema de dar. Por eso te estoy enseñando. Porque al hacer estragos con vos en el tema de dar y decirte que es una ley que tenés que dar y si no que va a haber condenación en tu vida, frustraron el camino que Dios empezó a enderezar para decirte, esto es algo que sirve de verdad, es un camino de bendición. Cuando vos lo aplicás a tu vida, funciona, porque yo me lo inventé, dice Dios. Y sigue siendo palabra mía. Y los que quisieron manipularlo, lo manipularon para ellos, porque no son espirituales o materiales, son malos. No aman a Dios. Y como no aman a Dios, no te aman a vos. Y como te amamos a vos y como Dios te ama a vos, tengo el deber, el derecho y el deber y la obligación de decirte lo que te hace libre. Entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quién no se pondría feliz con esto? Tus alacenas estarán llenas de mercadería. Las alacenas de ustedes tres van a estar llenas, de ustedes no. Tus heladeras estarán llenas. En tu casa no habrá escasez de ropa para tus hijos. Recién me encuentro con uno acá que se parece a mí. Le dije que lo único que le falta es ponerse blanco como yo, porque hasta el mismo pelo. Me dijo algo que me enterneció. Quiero honrar a sus padres por eso, pero me enterneció por esto otro. Vino, se paró y me dice, mirá, somos iguales y tengo ropa nueva. Te da gusto y placer escuchar eso, ¿verdad que sí? Y eso va por el esfuerzo de sus padres, que honran a sus hijos porque salieron a comprarle ropa. Ah, pero es espiritual. Viene el nene, si lo ven, es el que anda desnudo por ahí, ¿saben? Porque la ropa es espiritual. No se ve. No se ve. Prediquemos un evangelio de verdad. Háganme el favor. Háganme el favor. El dar tiene que ver con un principio de Dios para desatar bendición sobre tu vida. Y si vos no das, no tenés bendición. Dar es mejor que recibir. Ser generoso es el espíritu de la cristianidad. Dios dio a su Hijo. Dios dio primero, entregó. No solo entregó la tierra, que es material. No solo te dio los arbolitos, los frutales, también te dio el cuerpito que es material para que disfrutes en esto, para que te vayas a pescar, a andar en lancha y tener intimidad con tu esposo o con tu esposa. Eso es lo que hizo Dios. Entregó a su Hijo carne, porque la carne tenía que pasar por un proceso, no solo el espíritu, para que tuviéramos vida en abundancia. Y vos te privás de ese derecho que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra y después hizo al hombre y después le dio la primera orden, que fue como un regalo maravilloso y le dijo, de nuevo, van a decir otra vez, pastor, con esto. Claro, porque es la esencia de todo. Vayan, sojuzguen, sometan, multiplíquense. ¿Qué significa? ¿Cómo sería multiplicarse en lo espiritual? Pregunto cuando leen este versículo, ¿Dios está pensando en lo espiritual? Y pregunto, ¿Dios está hablando de lo material? Sí, a las dos cosas. Porque la honra, dice, honra a Jehová, a quien no ves, ese espíritu, con tus cosas materiales, que son las primicias de todo lo que tenés, ¿para qué? Para que tus lagares estén llenos. Hace mucho tiempo que vienen predicando que la cantidad determina la honra. Yo te digo que no. La cantidad determina el fruto. Eso es verdad.
Pero la cantidad no determina la honra. ¿Dónde estará esa viuda después de la honra? Porque ella le dio todo lo que tenía y era nada. Y el otro le dio una bolsa de plata que era un montón. Y eso era nada para Dios. Porque no das para cosechar, no en las primicias. En las primicias das para honrar. Y sos honrado por lo que das. Así que las primicias das por tu corazón. Las primicias no son esa bolsita de mercadería que llevas todos los primeros días del mes para que la gente... Esa es tu ofrenda, esas cosas que nosotros nos hemos imaginado. Si yo te puedo robar este principio, te puedo robar el principio que está declarado en esta palabra. Tampoco son diezmos. Podría leerles Deuteronomio y Éxodo, que dice, traigan sus primicias y también traigan sus diezmos, porque no es el mismo principio. Primicia significa las primeras cosas. O también una traducción que dice las promesas por venir. Ahora, si primicias es primeras cosas, quiere decir que no son las únicas cosas. Si habla de primeras cosas, está hablando de que hay unas segundas y unas terceras y unas cuartas y unas quintas cosas. Si no, Dios diría, traigan las únicas cosas. No, dijo, traigan las primicias, que son las primeras cosas de lo que ha de venir. Romanos 11:16. ¿Qué dice? Léanlo conmigo, por favor. Por favor, comprende esto. Si vos comprendes esto, vas a ser el cristiano por excelencia, el cristiano generoso, el que entiende que dar es mejor que recibir. Vas a vivir en esa generosidad y la generosidad no le queda otra que generar abundancia. Porque es una ley de Dios. Así funciona. Da y volverá a ti. Si vos no le enseñás esto a tus hijos, estás haciendo que tus hijos no vivan en el principio por excelencia del reino. El reino de Dios empieza con D, dar. Siempre se trata de dar. Dios sabe que el resto está bendecido cuando bendice lo primero. ¿Entendés? Si vos traes para que Dios bendiga lo primero, Dios bendice el resto. Éxodo 13:15 dice, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo, porque si entregás el primogénito, la primogenitura, la primicia, lo primero para vida, también si no la entregás es para muerte. Para dejarte libre, el primogénito, la primogenitura, la idea que tenés de lo primogénito tiene que cambiar. Entender que si se lo das a Dios, tanto en lo material como en lo espiritual, tus horas. ¿Cuál es el primer mandamiento, mis amados? Amarás al Señor tu Dios. Cuando Dios sacó al pueblo, les enseñó el principio de las primeras cosas cuando los sacó de Egipto. Y les dio la orden que cuando entraran en la tierra que les había prometido, cuando cosecharan lo primero que cosecharan, lo trajeran como primicia a la fiesta de las primicias. ¿Saben para qué? Para celebrar que Él ya los había sacado de Egipto. No era un negocio, era para que se dieran cuenta, celebraran y no se lo dejaran de contar a todas sus herencias y sus generaciones. Dios nos sacó de Egipto y cuando entramos en la tierra, nos dio una tierra de la que fluye leche y miel. Pudimos plantar, pudimos cosechar cebada, pudimos cosechar trigo, tuvimos miel y el Señor nos pidió. Y acá es donde está el error de la enseñanza, siempre. El Señor nos pidió que trajéramos para bendecirnos. No. El Señor ya te había bendecido y te dijo que trajeras para honrarlo, para que con esa primicia bendiga todo el resto de tus cosechas. Si las primicias son santas, el resto de la masa lo es.
Y si las raíces, entonces también son las ramas. Éxodo 13:11 dice: una vez que el Señor los haga entrar en la tierra de los cananeos y se la haya dado conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, recuerdan, conforme a un juramento. Hasta ahí no habían primicias. Es Dios diciéndote, tranquilo, cuando te dé, de ahí quiero las primicias. Es un acto de honra, no es un negocio. Dice, conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Moisés le dijo al pueblo, acuérdense de este día en que salen de Egipto, país donde han sido esclavos y de donde el Señor los saca desplegando su poder. Es un tiempo de restitución porque Dios te vuelve al lugar, te saca del lugar, te devuelve lo que te fue quitado. Porque un esclavo no tenía herencia, no tenía propiedades, no tenía de qué dar primicias. Cuando sos esclavo, qué verdad esta, ¿no? Cuando seguís siendo esclavo en tu cabeza, en tu corazón, considerás que no tenés para dar primicias. Porque considerás que no tenés nada, tu cabeza sigue siendo cabeza de Egipto. Pensás con miseria, con mediocridad, pero cuando sabés que Dios ya te sacó de la porquería que vivías, te rescató de los males a los que Satanás te tuvo oprimido tanto tiempo, te sacó de las tierras horribles donde eras esclavo, te sacó de la religiosidad, te sacó de la maldición de tus familias, te sacó de los vicios, te sacó de las drogas, te sacó de un matrimonio que se estaba destruyendo para darte un matrimonio en restauración. Cuando entendés que Dios te sacó de Egipto y que te trajo una tierra de la que fluye leche y miel, no podés negar que tenés de dónde sacar tus primicias. Porque Él dio primero y cumplió primero. Esto simplemente falta de reconocimiento de quién es Dios, sino nada más. Entonces no podés dejar que las mentiras de otros te roben la verdad de Dios. Que los engaños de otros egoístas te roben a vos la verdad y la libertad con la que Dios pensó tu vida. Los principios de Dios son sanos y son buenos. La gente los practica con maldad. Pero para vos son sanos y para mí son sanos y son buenos. Te restituye la prosperidad en todo lo que hagas, porque mira, Jeremías 17:7 dice, pero está destinada a prosperar la persona que confía en el Señor y en el Señor ha puesto su esperanza y su fe. Por eso te leí Proverbios 6, 5 y 6, ¿viste? No confíes en tu propia prudencia, confía en el Señor. Mira, dice, esta persona es semejante, el 8, es semejante a un árbol plantado a orillas de un río, cuyas raíces penetran hasta encontrar el agua. Este es un árbol al que no lo agobia el calor ni angustian los largos meses de sequía. Su follaje se mantiene siempre verde y produce con regularidad jugosos frutos. ¿Querés ser próspero? Bueno. Pero la prosperidad no está mal, no tendríamos que tener en casa pisos de tierra y ventanas de nylon. Vos verás lo que crees del evangelio, pero yo no creo, ni quiero enseñarte sobre un evangelio de miseria. Yo creo en un evangelio que saca a los pobres de la pobreza, que libera a los miserables de la miseria, que saca a los impuros de sus impurezas y los lleva a santidad. Creo en ese evangelio. Y ese es el evangelio que te predico. Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a traer esperanzas, a sacar a los que estaban en las prisiones, a los que estaban enfermos, a sanarlos. Y restitución. Deuteronomio 26:18 dice, el Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió. Te está honrando. ¿Viste que las palabras que te está diciendo, cómo te honra? Dice, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás honra, alabanza y fama, y serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como Él lo prometió. ¡Wow! Las primicias están destinadas a restituirte. Las primicias
son el principio de lo que ha de venir y garantizan que lo que ha de venir será santificado, será productivo, será bendecido. Las primicias, el concepto de Dios para las primicias es una fiesta porque festejamos y celebramos el que Dios nos sacó de las porquerías, incluida la miseria en la que vivíamos, o de hecho a partir de hoy lo va a hacer con vos. Habiendo dicho todo esto, vamos a abrir nuestro tiempo de primicias. Dice Deuteronomio 26, entonces vendrás delante de tu Dios, hablarás y dirás: los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, vio nuestro trabajo y vio nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Dios, y lo dejarás vos delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de él. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa.